Ha sido un curso prolongado. Al mismo tiempo ha dado cierta ventaja que todos los contenidos se digieran mucho mejor. Me llevo en primer lugar pues mucho conocimiento. Principalmente es muchos libros y lectura que quizás nunca hubiera descubierto si no hubiese sido por el curso. Las herramientas que he aprendido no solo para escribir, a la hora de escribir, sino también a la hora de leer y de analizar otros autores. Es la oportunidad de conocer otras experiencias y de conocer el caudal que van acumulando tanto los profesores, los escritores que vienen invitados, pero también las inquietudes de otros jóvenes. Creo que lo más valioso ha sido la amistad, conocer personas con deseos similares, ideas parecidas, con las mismas ganas de escribir. Personas que tenían gustos, inquietudes muy parecidas a las mías y eso me hace como sentirme especial. Me ha enseñado mucho, he aprendido cómo narrar, o sea, cómo escribir. Me llevo, creo que más bien también la parte humana, ¿sabes? De conocer personas. Creo que eso es bastante importante. Creo que me voy siendo, por supuesto, mejor escritor de lo que llegué, aún mejor lector porque me ha enseñado a entender y disfrutar la literatura. Encontré personas aquí maravillosas, personas que tienen, si no por lo menos los mismos intereses, motivaciones similares a las mías. Yo creo que es un paso de inicio interesante, es decir, en cuanto al tema de depurar un poco la escritura y tal. También conocí mucha gente talentosa, de las que me gustaría seguir su trabajo y creo que pueden nutrir el mío y eso es lo más importante. Ya era un reto cuando Eras me lo propuso y todavía no había empezado la pandemia. Es decir, dejó en mis manos una gran responsabilidad. Un centro que tiene más de 20 años, que comenzó siendo un sueño y terminó siendo el proyecto de vida de Eduardo Eras León y que terminó marcando la literatura cubana en un periodo bastante largo. En sentido general, para mí también era un reto porque era mi primer curso como coordinadora en el Onelio y bueno, tenía que estar a la altura de la persona que lo había hecho antes, que es Ivonne Galeano y que prácticamente era el alma de este lugar junto con nuestro maestro fundador Eduardo Eras León y bueno, había que estar a la altura de esa persona. Y a ese reto se sumó todo este problema de la pandemia que nos obligó a reinventarnos todo el tiempo porque también era una cosa inédita, no se sabía bien cómo se iba a lidiar con esta situación. Teníamos que suspender las clases, fue necesario, o sea, por seguridad. Y cuando suspendimos las clases había que mantener el curso activo aunque no estuviéramos dando clases. Estoy muy sorprendido de que no tengamos tanta deserción escolar, creo que ese es el término, porque esto ha sido lo más accidentado del mundo. O sea, creo que esa es la palabra. Y ver que los estudiantes siguen asistiendo y con la misma voluntad, bueno, siempre hay 2 o 3 bajas, pero son las predecibles, ¿no? ¿Cómo mantener ese contacto con los estudiantes? Un curso que hubo que interrumpir muchísimas veces y que hubo que apelar a la creatividad para poder mantener en activo el interés de todos esos estudiantes que no creían posible que fueran a graduarse en algún momento, ¿no? Fue necesario entonces crear los grupos de WhatsApp, atender a los muchachos a través de los grupos, había que pasar información, había que mantenerlos interesados porque el tiempo se iba a dilatar mucho, no sabíamos realmente cuándo íbamos a poder retornar a las clases. Fue un poco difícil, sobre todo porque yo sentía que me faltaba algo, ¿no? Vital, ¿no? Y es que uno se acostumbra a dar las clases, a esta interacción que uno tiene con los alumnos y de pronto suspender, pero no solamente suspender tanto tiempo, ¿no? un curso, ¿no? Sino también saber que no puedes hacerlo por completo porque no pueden venir los muchachos de las otras provincias también.
A lo largo del curso tuvimos que parar 2 veces. Cuando ya regresamos a las clases, la primera vez tuvimos que tomar medidas importantes para que no se nos diera ninguna situación. Tuvimos el reto entonces de dividir el grupo, de trabajar en 2 sesiones, que lo hacía todavía más agotador. En mi caso y sobre todo en el de los profesores que tenían que dar las clases 2 veces el mismo día. Y por si eso fuera poco, en un centro que estaba en reparaciones, es decir, ni siquiera teníamos una sede donde dar las clases. Entonces, en todo sentido fue un reto que nos obligó a pensarnos las cosas desde cero muchas veces para tratar de mantenernos mínimamente en medio de un panorama terrible. Esto parece no algo común y a lo mejor va y lo es, pero no importa. O sea, creo que el cuidado que se ha tenido para tratar de mantener la pandemia en un sitio, sí, nos ha perjudicado desde el punto de vista docente, pero creo que era lo que hay que hacer, lo que había que hacer y lo que hay que hacer. Yo pienso que este año tuvo cosas buenas también, cosas nuevas, sobre todo estos ejercicios que les pusimos a los alumnos, sobre todo que dio lugar a más número de conferencias. Yo creo que lo hemos hecho relativamente bien, perfectible por supuesto. Tenemos que pensarnos y repensarnos cosas a raíz de lo que hemos aprendido de trabajar en pandemia y de todo lo que necesitamos hacer, pero creo que hasta cierto punto podemos estar satisfechos con lo que se ha conseguido. Realmente las experiencias es muy interesantes porque uno se relaciona con escritores que vienen de puntos de vista muy diversos. Me parece una muy buena alternativa en contexto donde nos podemos vernos las caras y donde no podemos hacer esos debates presencial. Entonces sí, todo es válido para mantener ese espíritu del curso. Fue un reto porque es un ejercicio que te obliga a desarrollar la creatividad, te pone un poco como que en la piel del escritor, ¿no? Explotamos en todo sentido la creatividad, aprovechamos las nuevas plataformas, estas nuevas plataformas de diálogo, de manera positiva, porque sabemos que son herramientas que pueden ser usadas para infinidad de cosas y en este caso nosotros yo creo que marcamos ahí lo positivo de la herramienta, ¿no? Logramos acercarlos a ellos, ¿no? Que no se sintieran tan lejos en medio del distanciamiento y seguimos trabajando sobre los ejercicios creativos con ellos. Yo creo que los ejercicios de clases que implementamos por primera vez es uno de los éxitos de este curso, lo creo honestamente. O sea, los ejercicios me parecieron una tremenda iniciativa, aunque ya los profesores por nosotros mismos habíamos hecho, no como sistema, pero sí habíamos hecho, recomendado y a veces impuesto un poco ejercicio a los muchachos. Más bien recomendado porque esta vez sí fue impuesto. En ese caso tenemos varios ejemplos, tenemos el mismo blog que creamos, que fue muy divertido llegar al nombre que le pusimos al blog, Cementerio del Escriba. Fueron ellos mismos los que lo eligieron, porque es decir, todos los que pasan por el Centro Anelio saben que en algún momento cada uno de los participantes está obligado a sentarse frente al aula y leer un texto. Y ese texto después se debate con los demás estudiantes y se hacen críticas muy fuertes. Siempre decimos de manera muy jaranera que nadie sobrevive y por eso le pusieron este nombre Cementerio del Escriba, porque nadie sobrevive a la experiencia, ¿no? Hay gente que no le queda vivo ni el título. Nos atrevimos a hacerlo público, es decir, el blog está online, se puede consultar. Y bueno, la valentía de los muchachos que accedieron a poner sus cuentos, que sabemos que no es lo mismo discutirlo en un marco cerrado con un grupo de personas afines, a ponerlo público en internet, ¿no? El sistema me pareció buenísima oportunidad, sobre todo para los que participamos aquí, que como no ha publicado oficialmente, pero bueno, se postea un material propio en un lugar público. Y sobre todo la oportunidad que te pueden dar retroalimentaciones. En mi cuento yo recibí retroalimentaciones muy importantes que me ayudaron
a ver nuevas formas de cómo arreglarlo, cómo corregirlo. Fue una motivación, fue como, no te quedó tan mal, te lo vamos a publicar, y eso siempre es bueno para seguir escribiendo. Muy buena, un poco de miedo también te da, ¿no? Pero sí, muy buena. Pues ver tus cosas ya sea digital o publicada, pues te da una sensación de que estás llegando a donde quieres llegar, porque al final de todo esto es pues, publicar lo que escriben, ¿no? Para que otros lo lean y la sensación es buena. Increíble, ¿no? Porque inicialmente la tarea la realicé en plan hacer la tarea que me pidieron, después como a mejorarla, pero nunca imaginé que tanta gente iba a poder leer lo que había escrito. Fue diferente y divertido. Eso es un estímulo grandísimo, porque o sea, que te publiquen algo ya implica ya, en primer lugar, que es un cierto reconocimiento, por decirlo de algún modo. Y no solo eso, sino que una vez que ya tú ves tu obra reflejada en un sitio web de un centro tan prestigioso como el Onelio, te da muchas esperanzas. Te dan más ganas de seguir escribiendo, de seguir superándote, de seguir estudiando. Es la primera vez que uno empieza a enfrentarse con el público. Entonces, las plataformas digitales te permiten una publicación inmediata, que apenas pones el punto final, en menos de una semana ya una persona lo puede estar leyendo. Y eso te da una retroalimentación, donde comprendes cómo es que la otra persona ve tu propia obra, una obra incipiente, que puede estar verde, puede estar plagada de errores, pero aún así es los primeros pasos, de algún modo. El hecho de darles la posibilidad de que puedan ver el resultado de su trabajo publicado, aunque sea de manera digital, pero es una publicación, y que ellos puedan ver eso, para ellos yo creo que es como una especie de espaldarazo, ¿no? Los empieza a iniciar en este camino de lo que va a ser finalmente su camino literario. Otra cosa que hicimos fueron los ejercicios con libros de egresados, que eso también nos mantuvo un buen periodo activos. Ellos se leían esos libros y a partir de ahí se hicieron una serie de ejercicios que fueron desde comentarios sobre esas lecturas que ellos hicieron hasta desmontajes de textos, apropiaciones creativas y presentación del libro. La experiencia fue maravillosa, fue magnífica. Tuve una cantidad de los 4 alumnos, se nos presentaban 4 alumnos a cada uno de los implicados, de los tutores, vamos a decir, no solo los profesores. Y a mí me tocaron unos que eran geniales y que sobre todo 2 de ellos que estuvieron muy bien y creo que incluso van a ser publicados aquí. Los egresados lo han agradecido. Cada vez que poníamos alguna información en la página de Facebook donde comentábamos que estábamos haciendo estos ejercicios, poníamos los títulos de los libros con los que se estaba trabajando, mostrábamos las presentaciones que hacían los muchachos de los libros sábado tras sábado. Cuando comenzaron a hacer las presentaciones de los libros, empezamos a recibir enseguida retroalimentación de los egresados. Entonces el desmontaje de esas obras también les permite a los muchachos acercarse a esa arquitectura desde adentro, valorar esos textos críticamente. Y al tú hacer, por ejemplo, en el mismo ejercicio de escritura creativa, que fue muy interesante porque salieron buenas cosas ahí, salieron cuentos, salieron ejercicios de apropiación tan buenos que los publicamos en el sitio web. Es decir, publicamos la versión original del cuento, por supuesto con la autorización del autor, también publicamos la versión. Las nuevas tecnologías se imponen y las facilidades también. Así los estudiantes no tienen que esperar a que les toque leer su cuento para discutirlo en clase, sino que se puede hacer una cosa abierta, una cosa como más actualizada también. O sea, pienso que es totalmente factible incorporar todos esos medios a la forma de hacer del centro. Pero lo mejor de todo yo creo que es que el estudiante mide mejor ese texto que está revisando.
porque ya se está enfrentando a una problemática que debe resolver, pero ya desde lo argumental ya lo tiene resuelto. Es decir, ya el cuento está escrito, no tiene que resolver más nada. Solamente se está acercando a un problema de forma. Y yo creo que eso le permite apropiarse mejor de la técnica narrativa. Yo pienso que es un error esperar una zona emergente que va surgiendo, como en este caso, esperar a que los críticos de otras generaciones se fijen en uno, o sea, dejarle el trabajo a las personas o a los críticos de otra generación, sino que pienso que cada zona emergente debe tener también sus zonas críticas de defensa de sus propios puntos de vista y su propia ideoestética, ¿no? Sí, fueron tareas que aprendí bastante, sobre todo porque era un libro que no estaba en un género que yo leería normalmente, entonces a la hora de la crítica pude sacar bastantes cosas, también a la hora de cambiar el cuento. Fue muy interesante porque como era muy distinto a mí, pude cambiarlo bastante y era realista y yo lo cambié para fantasía quizás. Me pareció muy bien, o sea, me parece muy bien eso que los estudiantes que logren destacarse en uno u otro ámbito que tengan recompensas de este tipo, sobre todo la publicación, que uno cuando es joven y está empezando necesita eso, ¿no? Necesita ver que lo que hace, que lo que escribe es legitimado. Me gustó mucho porque creo que ha sido una de las primeras veces que se le ha dado visibilidad a mi obra, que es otra de las cosas muy a favor de este curso. Siempre el seguimiento que se le da a los estudiantes, todas las herramientas que se le puede dar también fuera y dentro del curso. Y entonces te permite eso, te permite ver o entender cómo es que las personas entienden, valga la redundancia, tu propio estilo de escribir, tus propias visiones del mundo, de la vida. Es muy alentador sentir que un trabajo es reconocido, que es publicado, que de algún modo está siendo impulsado. En sentido general, el curso tiene momentos gratos a pesar de haber sido un curso obviamente muy difícil. Va a pasar a la historia como el curso más largo que se ha dado en el Onelio. He heredado clases de un profesor, en este caso que es el chino era, y eso me ha puesto también de alguna manera en un momento malo y bueno también, porque uno supera después esa... Tienes que estudiar y tienes que ver cómo lo fueron solucionando los que estuvieron delante de uno, sobre todo si es un maestro como el chino, que todo el mundo sabe la vocación que tiene. Y en ese sentido he pasado mis sudores fríos, pero al mismo tiempo después la gran satisfacción de haber dado una clase, de haber pasado por encima de retos y de haberlo hecho sobre todo a mi gusto. O sea, que esos son grandes momentos. Una con el primer día de clase y la otra con esta clausura que hemos tenido hoy. Son siempre actividades muy emotivas. Otro momento, por ejemplo, fue cuando tuve que estrenar una clase por primera vez. Siempre me pongo un poco nervioso, ¿no? Como toda clase nueva. Pero creo que salió bien, creo que esto es un grupo muy participativo también y uno se siente bastante, no voy a decir cómodo, pero sí bastante estimulado. Cuando ve que los alumnos responden, te preguntan, participan y todo eso. Creo que me quedo con la locura de Raúl, lo cálido y lo pausado que es Sergio, con las enseñanzas y las experiencias que transmiten cada uno en los mundos que extrapolan. Y me quedo con toda esa buena onda de Dastra, de Yamila, me quedo con toda la buena energía que tienen ellos como colectivo y que nos transmiten a nosotros. Yo diría que es como un pequeño nicho donde surgen nuevos escritores. Realmente no, ya llegamos siéndolo, nos perfeccionamos, es como pulir un diamante. Realmente el Centro Onelio es como un diamante que llega en bruto, pulirlo. Te da la oportunidad de rodearte de gente que le gusta lo mismo que tú, que escribe igual que tú. Ver lo que hacen ellos, ver su crecimiento, ver el tuyo propio y eso siempre te nutre como escritor. Creo que esta última etapa, estas últimas conferencias, estos últimos sábados
ya después de la COVID. O sea, la COVID no ha terminado, después del momento crítico de la COVID, donde todos ya nos conocemos un poco mejor, donde existen mejores vínculos, hay lazos ya de confianza, empieza a crearse la complicidad. Hace casi 3 años ya, cuando todavía estaba en construcción la sede de playa y hacíamos las clases en el centro de María Elena, tener al profe era oírlo hablar, sus anécdotas. Y cuando yo leí mi primer cuento, que fue un desastre, que me dijo que no era un cuento, o sea, eso me llenó como que, ¿sabes? Así que me quedo con eso. La primera conferencia del profe Era, que fue algo impresionante. Yo a Eras, bueno, creo que no lo admiraba tanto como al acercarme más a él por eso, por tenerlo de cerca, por tenerlo así, pero sí siendo una figura tan importante de nuestra literatura y con todo lo que implica su historia, más allá de las letras y la creación artística como tal, tenerlo de cerca, verlo y saberme que me estaría llevando un poquito de toda su sabiduría fue algo increíble. Guardo con especial cariño los momentos en que pudimos compartir con el profesor Eras, y eso para mí fue realmente significativo porque además, más allá de toda la carga simbólica que eso tiene, es una persona extremadamente inteligente y preparada que compartió su brillantez con nosotros. Es que si tú das las herramientas del oficio, tú das un salto de calidad que ustedes se van a dar cuenta. Hemos atravesado tantos momentos, algunos realmente difíciles, otros grandes crisis. No sé, como por ejemplo, tuvimos que posponer el encuentro del Grupo Nacional. No fue posible traerlos. 2 días antes de que pusieran un pie en La Habana, empezó la pandemia. Cuando empezamos a dar clases aquí, que teníamos la reparación a medias, nosotros estábamos muy contentos de estar de nuevo en la sede, pero para los estudiantes no era tan así, porque había zonas todavía que faltaban por pintura, por reparación y demás. Y las partes buenas fue que la demora permitió que ellos disfrutaran de la sede completamente remozada después, cuando logramos reiniciar ya en noviembre de 2021. Que llegaran a un centro ya completamente arreglado, decorado, con buenas condiciones, ¿no? Yo les recomiendo a mis amigos y a todo el que quiera dedicarse a la literatura venir aquí. Que se atrevan y que vayan a los talleres, a los intercambios muy confiados de que de ese momento, que a veces puede ser más o menos tenso, aprenderán cantidad. Que lo primero es divertirse, que escribir es ante todo una filosofía de vida. Lo recomendaría a todos mis amigos, tanto los que abarcan la narrativa como los que abarcan la poesía, porque todas las herramientas que te dan aquí, honestamente, no es que sean útiles, es que son necesarias. Me parece que principalmente uno aquí lo que debería hacer es tomar de cada uno, tanto estudiantes y profesores, lo que cree que puede enriquecer a su propio estilo, pero bueno, mantenerse uno fiel a lo que a alguno le parece que está bien. Que tomaran notas, muchas notas, y que le pusieran empeño. Lo primero es que disfruten cada uno de los minutos, cada uno de los encuentros, que todos valen oro. Las conferencias son geniales, las clases impartidas por cada uno de los profesores o encargados son puras piezas de magisterio. Que estudien mucho y que lean, porque este curso, a pesar de ser una vez a la semana y de las conferencias, lleva mucha autopreparación. Ojo audiovisual, que tengan los ojos bien abiertos, que aquí se dan buenas oportunidades, que lo aprovechen. Que lo aprovechen y lo disfruten cada minuto. Que sobre todo se muestren abiertos a las opiniones de los demás. Que se tomen las cosas con calma y vayan disfrutando cada momento, que no haya apuro por superar alguna etapa, porque lo que realmente vale, como en todo viaje iniciático, como en toda road movie, lo que vale es el camino.
Entonces nada, lo que le diría es que vayan disfrutando el proceso mientras dure. El Centro Nelio es una oportunidad. Se puede llegar a ser escritor sin pasar un taller o curso de técnicas narrativas. Eso no está en discusión, eso está claro. ¿Qué pasa con los talleres y con los cursos y en especial con el Centro Nelio? Hay sistematizado una serie de herramientas útiles para el escritor y tenemos un grupo de escritores que estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia, que no es la única manera de hacer, pero en buena medida tiene mucho material útil. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el que se acerca al centro va a encontrar infinidad de cosas. Algunas les van a ser útiles y otras no. Cada quien tiene que seleccionar lo que le sirve y lo que no. Hay que llegar aquí con la mente abierta, con mucha paciencia, porque el trabajo del escritor, el camino del escritor es largo, lleva mucho esfuerzo, lleva tragos amargos también, es decir, no todo es color de rosa. Hay que tener mucha disciplina, hay que leer mucho y eso solo lo puede dar la persona. Nosotros lo que tenemos es herramientas para ponerles, lecturas para orientarles y el tiempo que le dedicamos compartiendo nuestro tiempo de creación con los que comienzan, con los que pretenden convertirse en escritores. Yo creo que este centro ofrece una serie de recursos que son muy importantes y que son válidos. Yo pienso a veces que cuando ellos llegan aquí no todos son conscientes o están del todo conscientes de las facilidades que pueden obtener aquí, de lo que puede significar para su formación como escritores. Así que mi consejo sería ese, que lo aprovechen todo. No somos una panacea, no somos un libro de recetas. Somos sencillamente unas personas que van a compartir sus experiencias y que también van a tomar las experiencias de ellos, que no los imponemos ninguna forma de escribir ni ninguna temática tampoco. Sencillamente le damos herramientas para que sepan cómo aumentar intensidad, sepan dar buenos cierres, sepan analizar y discriminar en su propia obra qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, y así logren llegar mejor a los lectores, ¿no? Y que su obra tome más relevancia y diga exactamente lo que quieran decir. Que esto no acaba aquí, yo diría que ahora es cuando se comienza la verdadera labor profesional. Yo mismo a veces, pensando en mí, qué lástima que yo nunca hubiese tenido no sé, un Onelio, ¿no? en mi propia formación, a pesar de que uno se buscó determinados tutores también y toda una serie de cosas, pero nunca de esta manera. Yo me hubiese sentido, creo que muy satisfecho y creo que hubiese adelantado más rápido de haber pasado el Onelio, un Onelio de esa época que por supuesto no existía. Crecimiento. Enseñanza. Disciplina. Motivación. Mágico. Progreso. Me parece inspirador. Pedagogía. Encontrarme. Importante para el futuro sobre todo. Crecimiento. Constancia. Enriquecedor. Un largo viaje de aprendizaje. Maravilloso. Sí, con signo de exclamación.